Con Alexandra Haase, ella es directora ejecutiva de Oxfam México. Alexandra, te saludo y te agradezco la comunicación. Muchísimas gracias a ti por tu interés, un gusto en saludarte. Gracias. Contundente este informe de Oxfam que revela que por primera vez en 25 años hay un aumento simultáneo de la riqueza y la pobreza extremas, pero el 1% más rico obtuvo casi 2/3 partes de toda la nueva riqueza desde 2020. Esto, según el informe, es casi el doble del dinero que el resto del mundo junto. Cuéntanos los datos más duros del informe, por favor. Así es, pues creo que el dato más impactante es que la fortuna de los superricos en el mundo aumentó 2.700 millones de dólares por día durante la pandemia, es decir, 54,000 millones de pesos cada día de la pandemia. Para dimensionar el tamaño de esto, 4 días de las ganancias, solo las ganancias de los superricos globales durante la pandemia podrían erradicar la pobreza extrema en México durante un año. Y si les quitáramos 42 días de ganancias, erradicaríamos la pobreza en el país. Entonces, pues realmente son datos muy impactantes que luego si hacemos un zoom in hacia América Latina, pues vemos este gran contraste que tú mencionas, ¿no? 12 millones de nuevas personas en pobreza extrema, mientras que se agregan a la lista de superricos latinoamericanos 30 personas. Eso quiere decir que por cada supermillonario, cada ultrarrico, cada milmillonario, hay 400,000 personas nuevas en pobreza extrema. Por eso Oxfam plantea como solución estratégica gravar a los superricos y la propuesta es incrementar las tasas impositivas a las fortunas que permitan redistribuir progresivamente la riqueza, reducir la desigualdad extrema. Así es, un poco uno de los problemas, no es el único, pero una de las causas de esta enorme desigualdad es que los sistemas fiscales han ido perdiendo tasas impositivas progresivas. Hace unos años o décadas, en algunos casos, como el caso de México, había impuesto a la herencia, impuesto a la riqueza, pero justamente a través de influencias sobre el Estado y sobre el poder político se han ido eliminando. Y esto es una de las causas de esta enorme desigualdad, de esta enorme concentración de la riqueza. Hay una serie de esquemas, digamos, fiscales y de inversión que permiten a los multimillonarios, a los milmillonarios, estamos hablando de la gente que está realmente hasta arriba de la pirámide, pues que les permite, digamos, pues nunca o pagar muy pocos impuestos. En el caso de Elon Musk pagó menos del 3% el año pasado, en el caso de Jeff Bezos menos del 1%. De todas maneras, las cifras que ellos dan de pago de impuestos son muy grandes, pero si lo comparamos con su fortuna acumulada, pues realmente es marginal comparado con el porcentaje que pagan las personas de clase media o de clase baja que tienen pues impuestos sobre la renta, impuestos al consumo y muy pocas exenciones fiscales. Entiendo que la versión del informe para México será publicada en una semana, pero ¿cuál es el panorama en América Latina a partir de la pandemia en términos de nuevos superricos? Ya nos dabas ahora unos datos y personas que se sumaron a la pobreza extrema en la región. Así es, en América Latina lo que vemos pues es una cosa muy similar a la tendencia global. 30, como decía, 30 nuevos superricos, pasamos de 61 a 91 en esta región. Vemos otra vez un aumento significativo de la pobreza extrema. También personas que pasan hambre, particularmente mujeres y niñas, a nivel global son el 60% de las personas que pasan hambre. Y vemos en América Latina un aumento en los últimos años de las tasas impositivas sobre el salario, sobre la renta, sobre el consumo, pero vemos una disminución en los impuestos de este tipo, los impuestos a la riqueza y los impuestos a las herencias que afectan pues particularmente a las personas o que afectarían o que tendrían un impacto sobre todo sobre las grandes fortunas. Tendencias muy similares con resultados pues preocupantes para América Latina, que es desde antes de la pandemia una de las, si no es que la región más desigual del mundo, con servicios públicos que no son universales, que no cubren a la totalidad de la población y con dificultades, por ejemplo, para asegurar el acceso a la salud, que en la pandemia fue pues una de las grandes, si no es la mayor emergencia que tuvimos, y al mismo tiempo lo que vimos en muchos países de América Latina pues fueron crisis sanitarias muy serias y falta de recursos disponibles de los estados para invertir en este sector. Los países más pobres que tienen deuda invierten casi 4 veces en los servicios de la deuda
comparado con lo que gastan en salud. La buena noticia en América Latina es que hay países como Colombia, particularmente llevando la delantera, que pues han implementado desde hace ya unas semanas una reforma fiscal progresiva. Es un ejemplo a seguir para toda América Latina. Esperamos que Chile, Brasil y esperemos que otros países le sigan la tendencia y que podamos, al contrario, ser una región en donde se puedan dar estos cambios fiscales de manera decidida. ¿Dirías que en esta era de pospandemia reformas fiscales progresivas son el punto de partida hacia la igualdad? Digo, sería el caso en México. Y si hay un impuesto a la riqueza, en esa medida también podría aumentar el presupuesto en salud, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay, digamos, dos polos que tienen que atacarse, muchos más quizá, pero uno es el polo del acceso a los derechos laborales y el salario, ¿no? Sabemos que ha habido un aumento significativo del salario mínimo en esta administración en los últimos años, pero no ha sido suficiente y necesitamos ver un aumento del salario mínimo todavía mayor. El salario es la primera vía, digamos, y los derechos laborales son la primera vía para que las personas alcancen en pie de igualdad los derechos, pero por otro lado el espacio fiscal de los estados está muy reducido. Si quitamos deuda, pensiones y demás, nos quedamos con un espacio fiscal realmente muy reducido para asegurar derechos y para financiar servicios. Y esos servicios son clave porque justamente las personas que de por sí están en pobreza pueden, por ejemplo, caer en pobreza extrema, pues por la enfermedad muy seria de algún familiar que no puedan llevar a un servicio de salud pública y que les implique un gasto catastrófico de tal magnitud que dejen a esa familia completa en una situación de pobreza extrema. Entonces, necesitamos corregir esa situación y poder pues darle al Estado, a los gobiernos, la capacidad financiera para pagar los servicios que la población necesita. Finalmente, Alexandra, si seguimos así, como ya lo advirtió el Banco Mundial, es poco probable, ¿no?, que se alcance el objetivo de poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo a más tardar en 2030, ¿no? Esto supone un panorama sombrío para miles de millones de personas, ¿no? Así es. Lo que vemos en este mismo informe es que en contraste con esas ganancias millonarias, pues hay al menos 1.700 millones de personas que están viendo una disminución de su poder adquisitivo porque su salario no va a la misma velocidad que la inflación que todas y todos hemos sentido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, lo que dicen las instituciones internacionales, desde el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo dice el Banco Mundial, lo dice ahora hasta el FMI, si no atacamos la estructura fiscal, si no atacamos la problemática de los salarios, vamos a tener creciente pobreza y creciente desigualdad, pues no por falta de riqueza. Riqueza sí hay y crecimiento sí hay, pero el crecimiento no lo están teniendo los países, lo están teniendo un grupo reducido de personas. Insisto, en el caso de América Latina 91, en el caso mundial un poco más de 2.000 personas que están acumulando la riqueza que proviene del crecimiento que se ha ocurrido. Bien, Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, gracias por compartir esta información y poner el acento en lo importante para reducir la desigualdad. Muchísimas gracias a ti por el interés. Gracias.